¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Por favor, me comentan si se escuchan. ¿Qué tal, jóvenes? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Un favor, antes de comenzar, coordinemos, no sé si ya la señorita, la delegada estará en línea. A la señorita Carmen. Vamos a realizar una actividad, profe. No, quiero coordinar de una vez la recuperación. El día viernes hubo un problema en el trabajo, en el data center, y bueno, sí va a caer prácticamente el servicio. Estuvo como 3 horas fuera de servicio, bueno, una conexión que se tiene con GCP en el trabajo, y tuve que quedarme, no pude asistir. Entonces, ahora, por favor, quedemos en 1 hora. No sé si es que podemos hacer como la clase anterior, quedarnos tal vez el viernes, después de la clase que tenemos los viernes, pero Claro, tiene que ser esta profe. semana. Pero tiene Sí, que ser sería esta lo ideal. semana, ¿ya? Lo que sí deseo es de que ahora tratemos de coordinar de una vez, al menos los que estemos presentes. Eh, bueno, igual la clase va a estar grabada, ¿ya? Entonces, por ese lado, igual van a poder revisar la clase. Vamos a tratar de hoy día hacer la parte un poquito más densa y dejar la parte tal vez introductoria que siempre hacemos en la parte de recuperación, ¿no? Estamos básicamente al día en el sílabus. Estamos bien, estamos con buenos tiempos, ¿no? Que nos va a permitir tal vez abordar algunos cifrados de interés, creo yo, actual, con mayor detalle. Entonces, por ese lado estamos bien. A ver, la señorita Elizabeth no es, ¿no? La señorita Carmen me parece que es. Pero creo que ustedes manejan un grupo ahí al interno del grupo, del curso, perdón, para de una vez coordinar la fecha de recuperación. A ver, de los que están presentes el día viernes, ¿tienen algún problema o bueno, estaría entre el viernes y el sábado, ¿no? Pero el sábado no sé si tienen ya, se les complica más, ¿no? ¿Quedaríamos el viernes después de la clase, jóvenes? Por favor, ahí sus opiniones para ya elevarlo con la señorita Carmen y Por mí que está lo bien, profe. que lo compartan a sus demás compañeros. Ya, entonces vamos a proponer esa fecha, por favor, si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que, si no se va a poder asistir, y tiene alguna consulta acerca de lo que de lo que se va a tocar, me comenta. Igual, como les digo, esa clase va a ser básicamente introductoria, como a veces lo hacemos. Claro, que va a ayudar, pero no, que no va a cortar alguna actividad grupal, X cosa, ¿no? Si hacemos una actividad grupal, lo hacemos dentro de la clase normal. Bien. Dicho esto, y ver que no tienen algunos comentarios acerca de la clase de recuperación, vamos a continuar. ¿Ok? Bien, vamos a continuar justamente evaluando. Grupo 1. En la clase anterior se vio un video acerca de los cifrados simétricos, la diferencia entre los cifrados simétricos, o bueno, definiciones de los cifrados simétricos y antisimétricos. Pregunta al aire para cualquiera de los grupos. Va a ser puntual. ¿Qué cifradores simétricos hemos visto? ¿O cuáles se han tocado en la
en el video. Esto va a estar considerado con cierto puntaje individual, ¿ya? Vamos a ver la actividad. ¿Dónde está de los grupos? Jóvenes, la persona que tenga, recuerde acerca de los cifradores simétricos que se mencionó en el video anterior, por favor, pueden comentarlo. Bueno, se comentó acerca de, buenas noches, profesor, disculpe. Sí. Se comentó acerca de tres cifrados simétricos, que es el DES, el 3D y el AES. Muy bien. ¿Ustedes? Sergio Merino. Sergio, ya, denme un momento. ¿Usted de qué grupo es? Del grupo 1, si mal no recuerdo. Bueno. Ya. Un momento, por favor. Actividad grupal, ok. Sí, lo que pasa es que sobre eso vamos a ya colocar las participaciones, ¿sí? Para que todos... O grupo 1 es. Ya, grupo 1, usted es... Su Sergio apellido, Merino. por favor. Merino Vargas. Merino Vargas, ¿no? Muy bien. Bien, esto es participación simétrica. Ya, ¿y alguien me puede mencionar cuál era la diferencia a grandes rasgos entre un cifrado simétrico y antisimétrico? Sí, profesor, buenas noches. A ver, sí, ustedes. Amer, profesor. Amer, ¿qué tal? ¿Qué grupo? El grupo 3. 3. A ver, coméntenos, Amer. Bueno, lo que recuerdo, en el cifrado simétrico, creo que se comparten solo una clave, ¿no? En cambio, el asimétrico, hay una clave privada y otra pública. Ya, muy bien, sí, ya como idea general está bien. Entonces, vemos que en el cifrado simétrico es una única clave, ¿no? Y la de antisimétrico 2. Ahora, en tema de rapidez, de eficiencia, ¿cuál era más rápido y cuál era más lento? ¿Alguien me podría decir cuál era más rápido, cuál era más lento? Y si tienen idea de algún ejemplo, que también se tocó, se indicó en el video anterior. A ver, su apellido es Talavera. Sí, profesor. Chicos, aprovechen los puntajes así de preguntas de definiciones, de cosas que se ha visto, que deberíamos haberlo revisado. Con respecto a la última pregunta Profe, que hizo, el cifrado simétrico es más la rápido pregunta que debido acabo de hacer es ¿cuál es más rápido? Y la segunda pregunta es si es que se acuerdan de un ejemplo de simétrico y antisimétrico. el Son las dos preguntas. simétrico es más rápido, profesor, en ese caso. Ya, Sergio Merino, ya. El simétrico es más rápido, ¿ok? Y el antisimétrico es más lento, ¿no? Así Ya, es. muy bien. ¿Algún ejemplo? El cifrado simétrico, profesor, utiliza una persona, ¿no? La clave la utiliza una sola persona. Mientras que el asimétrico puede estar dividido en varias personas. No, pero un ejemplo, un ejemplo un servicio en la cual se utiliza, por ejemplo, un cifrado simétrico o un cifrado antisimétrico. Justamente tocamos ese día, se hizo unos comentarios.
En el asimétrico, lo podemos utilizar, se utiliza en el servicio de HTTPS, pues, ¿no? A la hora de Ya, muy bien, navegar ya. por esta web, ¿no? Ya, ¿quién dio ese ejemplo? Sergio, ¿no? Sí, profesor. Merino, ya, muy bien. Este grupo 2. Grupo 1, profesor. Ya, listo. Bien, ahora sí, vamos a comenzar, jóvenes. Hay que estar atentos, estas definiciones son cosas teóricas. Vamos a comenzar a hacer un poquito más dinámico el tema conceptual, porque ya el tema operativo se va haciendo un poquito más engorroso, y entonces es importante saber el fundamento, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver criptografía simétrica, que es un poco de lo que se ha hablado la clase anterior, ¿ok? Entonces la criptografía de clave simétrica, ¿no? También llamada criptografía de clave secreta o criptografía de una clave, es un método criptográfico en el cual se usa una misma clave para cifrar y descifrar el mensaje en el emisor y en el receptor. Entonces se comparte la misma clave, ¿ok? Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. Una vez que ambas partes tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje usando la clave, lo envía en el destinatario y este lo descifra con la misma clave. Ahora, ¿dónde está aquí el problema? ¿Dónde es la vulnerabilidad? Porque si alguien, ¿cómo tú transmites esa clave? Entonces, acá la vulnerabilidad se encuentra en que si tú la clave, por ejemplo, la transmites o es como una clave de Wi-Fi, ¿no? Alguien escuchó, tú estás en tu edificio y le comentas pues a tu vecina acerca de la clave de Wi-Fi. Alguien escuchó y ya tiene la clave. Entonces, miren, jóvenes, acá un ejemplo práctico, ¿ya? Y es algo que se lo tienen que llevar del curso. Un cifrado simétrico usualmente es utilizado dentro del cifrado de una misma aplicación. ¿Ok? Profesor, ¿cómo que dentro de una misma aplicación o de un mismo servicio? Ustedes sabrán de que ahora se habla de microservicios. Bueno, si no lo han escuchado, ahora se hablan de microservicios. Profesor, ¿qué es microservicios? Antes, usualmente, las aplicaciones crecían de manera, no tenían una estructura de crecimiento y no estaba distribuido las funciones de una aplicación. Una aplicación como tal, de Android, de una página web, no sé, algún servicio, alguna app que ustedes manejen, lo que se puede entender que tiene un front-end y un back-end, ¿no? Sin embargo, la estructura de programación ya no es un solo código, no es un solo script que agarra y que ejecuta toda la aplicación, sino que ya hay una estructura de programación. O sea, voy a tener un script para consultar base de datos, voy a tener un script para procesar o hacer algún álgebra de esos datos que he consultado, voy a tener otro script que va a enviar a un dashboard por un API para que tú lo puedas visualizar en un dashboard. O sea, tienes una comunicación con el backend y el frontend. O sea, la programación estructural necesita ¿qué cosa? De transacciones con otros servicios. Entonces, en una misma aplicación se le dicen estos servicios, se dice microservicios, porque va a componer una aplicación, un servicio macro, ¿no? Que es lo que tú vas a ofrecer en una app, lo que tú vas a ofrecer en una página web, lo que tú vas a ofrecer en un desarrollo de despliegue, qué sé yo. Entonces, en estas comunicaciones internas, que ya sea por API REST, qué sé yo, STMM, MML, X, necesitan una encriptación. Como es una transacción entre emisor y receptor dentro de un sistema,
donde ya cuenta con sistemas de seguridad periférica, no es necesario incurrir en una encriptación antisimétrica. Si ustedes se han dado cuenta, en los ejemplos, hay un detalle que pasa dentro del video, en que la aplicación simétrica es más aplicada entre comunicación de servicios de un mismo sistema, de un mismo servicio, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo me quiero comunicar internamente entre, por ejemplo, quiero consultar una base de datos, quiero consultar un volumen, ¿no? Por ejemplo, puedo tener yo servidores y mi volumen está, no sé, pues tengo un clúster. Entendemos que volumen me refiero al espacio de almacenamiento, ¿no? Y ahí están mis imágenes, ¿no? Que yo voy a levantar para levantar Linux, Windows, X cosas. Entonces, esa transacción que existe entre los servidores, donde está, por ejemplo, no sé, pues, las máquinas virtuales, qué sé yo. Esa transacción entre el volumen y mi servidor probablemente tenga un cifrado simétrico. No requiere de un cifrado antisimétrico. Ok, profesor, entonces, conclusión, ¿en qué me puede servir el encriptado? ¿En dónde voy a ver encriptación simétrica? No es que no se utilice, sí se utiliza, pero va a estar más, su nicho va a estar más en el uso de microservicios o transacciones de servicios de un mismo sistema. ¿Ok? Entonces, cuando se quiera comunicar un volumen, un disco duro, o, bueno, por así decirlo, un disco duro con un servidor, probablemente va a tener, ¿cómo se dice? Va a ser una encriptación simétrica. Cuando quiero consultar una base de datos dentro del mismo sistema, dentro del mismo hardware, ¿ok? Yo tengo una base de datos SQL en la cual mi aplicación hace consultas, lo más probable es que utilicemos una encriptación o encontremos que esa aplicación está utilizando una encriptación simétrica. Profesor, pero si es que ya tiene seguridad, ¿por qué es necesario encriptar? Es necesario encriptar porque definitivamente hay virus, troyanos, X cosas que pueden entrar en nuestro sistema y definitivamente va a intentar romper alguna de estas comunicaciones. ¿Es difícil? Sí es difícil. Por eso es que se utiliza este tipo de criptografía, ¿ok? Profesor, ¿cuándo voy a ver cifrado antisimétrico? El antisimétrico sí va a estar más asociado al uso de usuarios, ¿no? Por eso es de que usted cuando se quiere conectar por SSH a un servicio que está en la nube, a un servicio que está de forma remota en su trabajo y usted está en su casa, quiere usar el PuTTY, por ejemplo, ¿no? Profesor, entonces sí, ahí usted está utilizando un cifrado antisimétrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber una llave pública y va a haber una llave privada, ¿ok? Nuevamente, voy a hacer una pregunta, voy a hacer un escenario y el que me conteste me va a indicar si es que es un cifrado simétrico o antisimétrico. No es que sea dueño de la verdad, pero es por lo que les estoy comentando es lo más usado, ¿no? Son los nichos donde se usa cada una de estas cifras. Entonces voy a poner un escenario ahorita, ¿ok? Yo soy Pepito Pérez. Pepito Pérez es un administrador de base de datos de UTP, ¿ok? Y acaban de decirle que se ha caído, que hay problemas con la página web de la universidad. Miren, escuchen. Y Pepito tiene la idea de que el script de Java, o el JavaScript, o el initial, que es un archivo que está en la nube, se ha corrompido. Entonces, él va a conectarse, va a hacer una conexión SSH hacia
los servidores remotos en la nube. Pregunta, ¿qué cifrado de encriptación más probable está utilizando Pepito? Asimétrico, debido a que está utilizando el servicio SSH. A ver, no lo escuché. Es el asimétrico, profesor, Asimétrico, muy bien. ¿Por qué? porque está utilizando el servicio SSH. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Ya? ¿Quién contestó? Merino Vargas. Ya, bien, Merino. Vamos a hacer, a Merino, usted si es que ya le voy a decir que conteste. Ya, si es que ya. sus compañeros ya, Ya, está bien, está bien. Otra pregunta, jóvenes. Ya. Bueno, Pepito, ya, bueno, solucionó el problema y ingresa al servidor, al servidor donde está el archivo, ¿ya? Y va a ejecutar, escuchen, va a ejecutar un script para hacer una replicación. Va a replicar va a hacer un backup, ya, tal cual. Va a hacer un backup en un nuevo volumen, ¿ok? Dentro del mismo sistema, dentro del cloud, ¿ok? Pregunta, cuando él ejecuta los comandos y el sistema o el script de desarrollo lanza a través del API REST, que es el medio de transacciones, lanza los comandos para realizar el backup de manera interna, o sea, que al momento de ejecutar, las sentencias se ejecutan una replicación interna entre el volumen 1 y el volumen 2 de su storage, ¿no? Pregunta, ¿esta replicación interna es cifrada? ¿No? Pregunta, ¿esta encriptación es simétrica o antisimétrica? Sería simétrica, profesor, porque está en el mismo sistema. Exacto, Córdoba, ¿no? Sí, Bien. pero sí lo acuerdo. Así es. Entonces, no es que sea tal cual como yo les estoy diciendo, no es que sea así, jóvenes, así va a ser, ¿no? Porque van a encontrar antisimétrico también dependiendo de las vulnerabilidades que ustedes vean en el escenario. Pero lo usual es de que cuando interviene el usuario, o sea, cuando el usuario necesita identificarse o establecer una conexión, el usuario va a utilizar una clave antisimétrica. Cuando el sistema o el servicio necesita conectarse con otro servicio o con otro microservicio o otro sistema dentro de la misma estructura, dentro del mismo hardware, dentro del mismo ecosistema, pero, o sea, es de machine to machine, ¿ok? Normalmente, usualmente van a utilizar una encriptación simétrica, ¿ok? Listo. Espero que haya quedado eso claro, jóvenes. Por ahí, si tienen alguna duda, seguimos, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar estas cosas rápidas, porque es algo trivial, ¿no? Entonces aquí vemos el emisor, que hay una única llave, ¿no? En la cual vamos a desencriptar, el receptor tiene que utilizar la misma clave para poder desencriptar el documento, ¿no? En la criptografía simétrica, toda la seguridad está centrada en la clave, ¿ok? Por lo que debe ser secreta, que no sea fácil de descifrar, conseguir, adivinar por una tercera persona. Sin embargo, con la tecnología que dispone hoy en día, el proceso de comunicación o distribución de la clave se volvió el punto débil de este método, ya que al comunicarse el emisor y el receptor, aquí se dan cuenta, al momento de comunicarse el emisor y el receptor, para definir y acordar la clave, un tercero puede interpretar dicha comunicación. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Es necesario que haya este acuerdo, esta transacción, donde es más vulnerable? ¿Cuando es de usuario a usuario o es cuando es de máquina a máquina? ¿No? Cuando es de usuario a usuario es más vulnerable, ¿no? Porque tú estás hablando, lo has mandado por mail, lo has mandado por cualquier parte. Pero cuando es machine to machine, no, porque las máquinas no
van a hacer lo que se les ordene, pero no van a cometer, no lo van a publicar por otros lados, ¿no? A eso voy. Por eso es que normalmente machine to machine o microservice a microservice es normalmente simétrico, se usa más, ¿no? Y de usuario a usuario o usuario máquina no es conveniente, no es conveniente el antisimétrico. En términos de seguridad, el cifrado simétrico no es tan confiable, por hecho de que se debe compartir la clave privada para descifrarla, ¿no? Aquí vemos. En este tipo de cifrado, toda la seguridad está reflejada en la clave, por lo que compartirla representa una gran vulnerabilidad si no se emplean los sistemas de comunicaciones adecuados. Sin embargo, cuando se emplea este método, se deben cumplir dos parámetros esenciales para que se considere seguro, los cuales son: después de encriptar una información, no se puede obtener la clave usada para el cifrado de descifrado, ni la información contenida en el mensaje cifrado. El costo de descifrar una información debe ser más alto que la misma información contenida en el mensaje cifrado. Otra pregunta, jóvenes, miren, aquí esta pregunta que les acabo de mencionar, van a venir casos, ¿ya? Porque ya probablemente mucho tema de ejercicios no van a venir, pero voy a ver tema de casos, ¿ok? Donde la pregunta va a ser on-off. Acá nuevamente, ¿a qué se refiere con costo de descifrar? Lo que a mí lo que yo voy a invertir ¿en qué? En procesamiento, en tiempo y almacenamiento, ¿ok? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, voy a hacer una transacción bancaria de $1000, ¿ya? Y voy a utilizar una clave de 100 bits. Y yo les comento, utilizando fuerza bruta, puedo romper claves de 100 bits en 2 días. Conviene utilizando esos 2 días a full el procesamiento, almacenamiento. Imagínense, yo alquilo, ¿cómo se dice? 4 cores, 2 terabytes de almacenamiento en la nube, que más o menos están unos entre $100 y el otro $200, para una transacción de 100. Va a justificar el trabajo, el costo, romper una clave para este tipo de transacción. Jóvenes, si es que yo invierto en tiempo, procesamiento y almacenamiento en más de $200 para una transacción bancaria de menos de $100, ¿va a justificar el costo? No, no sería rentable. No sería rentable. Entonces, puede ser una variable que venga también dentro de la causística, o en todo caso del análisis de las preguntas en el examen, ¿ok? Tienen que evaluar si es que es rentable, mejor dicho, que aplica el costo o no aplica, no es rentable o no es rentable, ¿no? Los costos de desencriptación no deben ser mayores al costo o el valor de la transacción cifrada, ¿ok? Listo. Nuevamente, ¿qué tipos de cifrados hemos visto? O mejor dicho, de descifradores. Hemos visto, bueno, se ha mencionado el Data Encryption Standard, que es el que vamos a analizar un poco. Vamos a analizar un poco y vamos a hacer un poco más allá de lo que se ha visto, de lo que encontramos documentado, porque hay mucha documentación y también se le va a dejar algunos aspectos para que investiguen, ¿ok? La Triple Data Encryption Standard, que es básicamente aplicar el DES 3 veces, ¿ok? Profesor, ¿qué es Triple Data Encryption Standard? Aplicar 3 veces DES, jóvenes. Eso es, ¿ya? ¿Es más eficiente, es más seguro que DES? Sí, es más seguro y es más eficiente. Pero el que actualmente se utiliza y es el más recomendado, actualmente es el Advanced Encryption Standard,
¿no? Profesor, eso lo vamos a ver detalle. Vamos a ver la descripción, pero no vamos a entrar mucho en detalle al AES. Entonces, el DES fue el primer método cifrado informático desarrollado en los Estados Unidos. Este algoritmo trabaja en bloques y emplea una clave simétrica de 64 bits de longitud que es sometida a 16 interacciones. Ya, jóvenes, acá hay que anotar. La clave es de 64 bits, pero solo se van a utilizar 48. ¿Ok? Profesor, ¿qué pasó con los otros 16? Justamente acá lo menciono. De los 64 bits, 56 bits son utilizados para el encriptado. ¿Ya? 56 son utilizados para el encriptado. Y los 8 bits restantes son utilizados para paridad y para la detección de errores. ¿Ok? O sea, tengo 64. Cada 8 bits va a haber un control de errores, va a haber un control de detección de errores. Si el bit es 0, va a anularlo. Si el bit es 1, lo va a admitir. Entonces, si yo divido cada 8, 64, ¿cuántos grupos de 8 voy a tener? 8. Entonces, cada 8 bits voy a tener un bit para detectar errores. Entonces, si a esos 64 le quito esos 8, porque son 8 grupos de 8, me quedan 56. ¿Ok? Se basan en un sistema monoalfabético con un algoritmo de descifrado consistente en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y sustituciones. ¿Ok? Esto también lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Ya? Inicialmente, el texto en claro a cifrar se somete a una permutación con bloque de entrada de 64 bits o múltiplo de 64 para posteriormente ser sometido a la acción de dos funciones principales. Una función de permutación con entrada de 8 bits y otra de sustitución con entrada de 5 bits en un proceso que consta de 16 etapas de cifrado. ¿Ok? Esto lo vamos a ver un poquito. Esto fue desarrollado por IBM. ¿Ok? Es muy importante también que se sepa. Un poquito de la historia. En 1973 se solicita, bueno, la National Bureau of Standards solicita publicarse las propuestas de sistemas criptográficos. Dichos sistemas deberían de cumplir los siguientes criterios, ¿no? Residir la seguridad en la clave, proporcionar un alto nivel de seguridad, ser adaptables para ser utilizados en diversas aplicaciones, ¿no? Y en 1974, IBM presenta Lucifer, ¿no? Un sistema de Forster que trabaja componiendo sucesivamente diferentes transformaciones. Según había sugerido Shannon es el padre, pues, de las telecomunicaciones, ¿no? De las restricciones de Shannon. Después del estudio del algoritmo del NSA, proponen una serie de cambios que son aceptados sin problemas, ¿no? Básicamente es lo que IBM es la que impulsa básicamente el DES, ¿no? De forma global, ¿no? El 17 de marzo de 1975, el NBS publica los detalles del DES, ¿no? Dicho algoritmo fue adoptado como estándar para las comunicaciones seguras y el lanzamiento de información no clasificada por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en un inicio la NSA su idea era implementar este algoritmo en hardware, ¿no? Para ello, dicho algoritmo debería mantenerse en secreto. Bueno. Un poquito más de historia. En 1981, varios organismos privados lo adoptaron como estándar. En el 83, el DES se ratifica como estándar sin problemas. En el 97, es roto. ¿Okay? Fue un reto que lanzó la RSA, que es una institución que se encarga, pues, de seguridad, y se examinaron el 25% de las claves, ¿no?
O sea, ya en 1997 ya no es seguro, no hay las primeras evidencias de que es posible romperlo, ¿no? O que dentro de un tiempo óptimo, mejor dicho, dentro de un tiempo no tan grande, 5 días, si no me equivoco, se puede romper. En 1998, debido a la corta longitud de la clave, 56 bits, es utilizada para cifrarse el DES. Se demostró que por fuerza bruta era posible romperlo en 39 días, ¿no? Miren, en el 98 se sabe que a los 39 días ya se puede romper, ¿no? Con la capacidad de procesamiento que se tenía en ese entonces. En el 99, el EFP rompe DES en 23 horas, ¿no? O sea, en el 99, al año siguiente, ya en menos de un día, pudieron romper la clave. Dicen, hoy en día existen sistemas capaces de trabajar con muchísimas puertas lógicas que son capaces de romper DES en 5 horas. ¿Okay? Bien, acá mucha atención, ¿ya? Acá vamos a comenzar la parte un poco densa y vamos a dar algunos tips que son importantes para que puedan resolver los escenarios que vienen. Esto es el algoritmo que utiliza DES. ¿Ya? Vamos a leer primero lo que dice y luego vamos a analizar cada una de las etapas. El algoritmo DES cifra un bloque de 64 bits. ¿Se acuerdan que nosotros hay un ejemplo. En Vernam. ¿Se acuerdan que en Vernam utilizábamos las funciones código y la función decimal a binario para poder, primero, obtener cada letra en código ASCII y luego del código ASCII que hacíamos, jóvenes, los pasábamos a binario y utilizábamos 8 bits? ¿Ok? Entonces, pregunta, si son bits de 64, ¿cuántos caracteres podríamos pasar? La pregunta es rápida, jóvenes. ¿Cuántos caracteres podremos pasar si utilizamos por cada carácter 8? 8. 8 caracteres, ¿no? Entonces tenemos 8 caracteres que podríamos pasar y cada grupo de 8 van a cumplir este flujo. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir, pero vamos a seguir leyendo. El texto declaro en un bloque de 64 bits de texto cifrado. Para ello, usa una clave externa, vamos a utilizar una clave de 64 bits. Ya sabemos que esa clave, ¿cuántos vamos a utilizar de esos 64? Solamente 56. Y vamos a ver que después no se utiliza 56, sino solamente 48, pero eso se los voy a explicar después. En los que los bits en las posiciones octavas de cada byte son bits de paridad impar. Bueno, eso es lo que le acabamos de decir, ¿no? Que por lo tanto pasan de 64 bits, la clave pasa de 64 a 56, ¿ok? Consta de 16 interacciones, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que es cada interacción. Y en cada una de ellas se realiza la operación de un OR exclusivo. ¿Ya? Eso es justamente el más que ustedes ven acá. Eso es el OR exclusivo. Cada uno de esta, en la mano derecha, en cada una de estas partes donde ustedes ven K1, K2, Kn, son las interacciones. ¿ya? Ahora vamos a explicar un poquito más a detalle. Las permutaciones son de 3 tipos: simples, expandidas y restringidas, que se eliminan bits. A ver, dicen que las permutaciones son de 3 tipos: simples, expandidas, o sea, se expande, y se restringe, o sea, se eliminan. Las sustituciones son no lineales, ¿ok? Ahora también vamos a ver eso. Cuándo se va a expandir y cuándo se van a eliminar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar al detalle. Primera tarea, ¿ya? Acá lo voy a anotar porque dentro de lo que vamos a hacer en la actividad grupal, vamos a poner esto.
antes de ingresar los 64 bits, mejor dicho, a continuación de ingresar los 64 bits del mensaje, jóvenes, lo primero que va a haber es una permutación inicial. La tarea, yo no voy a tocar este tema porque en verdad este tema es netamente teórico, ¿ok? Pero yo lo voy a hacer un poquito, vamos a entrar un poco a profundidad. Vamos a armar esto, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a averiguar de manera para la actividad grupal, van a investigar en qué consiste esta permutación inicial. Yo no lo voy a tocar porque yo me voy a concentrar en la función F, o Fresnel que se le denomina, porque es el corazón del algoritmo DES, ¿ok? No voy a ver los detalles, yo no voy a detenerme en explicar la permutación inicial, porque ustedes ya saben que es una permutación, tienen nociones de lo que implica hacer una permutación, esto lo van a hacer ustedes, ¿ok? Para la actividad grupal me van a presentar cómo es la permutación inicial para el cifrado DES, ¿ok? Bueno, la idea es que simplemente hay una permutación, pero la cantidad de bits se mantiene, ¿ok? De los 64 bits que entra, después de la permutación inicial, voy a seguir teniendo los 64 bits. Después de los que tengo los 64 bits, voy a dividirlo en dos grupos, en left y right, izquierdo, derecho, ¿ok? Y voy a dividirlo en partes iguales. O sea, para left voy a tener 32 bits y right voy a tener 32 bits. ¿Ok? Listo. Luego que voy a tener esta distribución inicial, lo que voy a hacer es para en la siguiente interacción, lo único que voy a hacer es que el right 0 se vuelva el left 1, o sea, en la siguiente iteración, el right va a ser el left, ¿ok? Pero, profesor, ¿qué pasa con el left, con el grupo de la izquierda? El grupo de la izquierda va a sufrir una transformación. ¿Qué va a pasar, profesor? Le vamos a aplicar un XOR, o un OR exclusivo. ¿Con quién, profesor? Con el resultado que me salga de la función de Fresnel o la función F. Profesor, ¿cómo es la función F? La función F, vamos a entrar un poquito más a detalle a continuación, pero va a tener dos entradas. Va a tener una peculiaridad o una forma, una rueda, se le dice, la primera rueda o el primer desplazamiento de la clave con los bits del grupo derecho. ¿Ok? Profesor, ¿cuántos bits va a tener el K1, que es el primer desplazamiento de la clave? La clave, jóvenes, va a tener 48 bits. Profesor, pero acá me dicen que son 56, porque son 64, se le restaron 8 por la paridad o por los bits de corrección de errores. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a aplicar esto, que es la permutación restringida, ¿ok? O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar bits. Profesor, ¿con qué criterio se va a eliminar los bits? Con una tabla que se llama PC1, para la iteración 1, para la iteración 2 se llama PC2, y para la iteración K16 se llama P16. Profesor, ¿eso lo va a explicar? No, jóvenes. También ustedes van a averiguar en qué consiste la eliminación de bits PC1 para la determinación del primer desplazamiento de K. ¿Por qué, profesor? Porque no es complicado, no es, o sea, es simplemente saber explicar cómo se selecciona o qué bits seleccionar de los 56. Entonces, profesor, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener de esta selección de 56, voy a obtener 48 bits. Listo, profesor. Entonces, por K1 voy a tener 48 bits. Profesor, pero de R0, usted me ha dicho que es 32. Así es 32. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este 32?
para que llegue a 48, porque el XOR exclusivo se hace de bits a bit. Entonces vamos a utilizar aquí la expansión, la permutación por expansión, ¿no? Vamos a ver, se va a realizar una duplicidad de bits. ¿Profesor, eso también lo va a hacer? No, eso también lo vas a ver tú. Como aquí se reduce, como la clave se reduce de 56 a 48 y como de 32 pasamos a 48 bits. Por la regla de expansión. Hay una permutación de expansión. ¿Ok? Entonces, ¿qué insumos va a tener esta función f? Va a tener el insumo del k, de la clave reducida, y la mitad de la entrada de 32 bits expandida. ¿Ok? Ahí me va a dar un resultado de ¿cuánto, jóvenes? Aquí me tiene que dar un resultado de 36. Perdón, de 32. ¿Por qué, profesor? Porque tengo 32 del otro lado del grupo, del lado izquierdo. Entonces, profesor, van a entrar 48 por el lado derecho, 48 de la clave, y el resultado va a ser 32. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay una eliminación. Sí, esto sí les voy a enseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta función f? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a intentar llegar a hacer un pequeño análisis. ¿Por qué? Porque esto es el corazón del algoritmo DES. Una vez que tenemos el resultado de f, hacemos el XOR con el lado izquierdo y cambiamos. Este resultado va a ser el nuevo write 1, o sea, la interacción para la entrada de la segunda interacción. ¿Ok? Listo, chicos. Eso es la primera interacción. Luego, de manera sucesiva, luego que tienen esta cantidad de bits, simplemente se va a ir repitiendo, ¿no? Vamos a obtener el desplazamiento 2 para la clave y van a realizarse los cruces correspondientes. Pregunta. ¿Cuántos bits voy a tener en la segunda interacción? En L1, ¿de cuántos bits es L1 y R1? Por lo que he explicado. 24. No. 32 bits. 32 bits. ¿Quién ha dicho 32 bits? El profesor, Clever Salvador. Tal cual, 32. ¿Ok? Profesor, ¿se mantienen? Sí, se mantienen. Si se han dado cuenta, para el F, para llegar al F, ha habido una expansión y ha habido una reducción. Pero el F lo que va a hacer es también reducir de los 48 que tiene por cada entrada a 32. ¿Para qué? Para que pueda hacer este XOR, o este OR exclusivo con el lado izquierdo. Entonces, 32 bits de entrada por los dos lados del XOR te va a dar 32 bits de salida. ¿Ok? Y el L1 básicamente se repite, la parte derecha se vuelve, en la segunda interacción se vuelve la parte izquierda. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poco a la práctica. No, vamos a terminar el PDF, pero vamos a entrar después un poquito a tangibilizar lo que se ha dicho para la pregunta F. Jóvenes, no olvidar, esto, parte de la práctica, parte de la actividad grupal va a ser estos dos puntos, ¿ok? Averiguar en qué consiste la permutación inicial del algoritmo DES y averiguar en qué consiste o explicar, ¿ya? O sea, van a explicar ustedes cómo es esta permutación inicial y cómo es el primer desplazamiento o el primer desplazamiento, selección de bits de cada uno. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener 56 y de esto solamente van a trabajar ¿con cuántos, jóvenes? De estos 56 que van a obtener de cada uno, 48, jóvenes, 48. ¿Ok? 48, no olvidar. ¿Ya?
Estas dos cosas ustedes lo van a averiguar. Nosotros vamos a tomar como supuesto de que ya está permutado inicialmente y vamos a tomar como supuesto que ya se ha realizado el primer desplazamiento o selección de bits de cada uno. ¿Ok? Listo. Bien, seguimos. Vamos a ir con la parte teórica y hacemos un poquito la parte con Excel para tangibilizar un poco la función F. DES posee 4 modos de operación. El SB se emplea para mensajes cortos de longitud menor a 64 bits. El CBC empleado para mensajes largos. El CFB utilizado para cifrar bit por bit o byte por byte. Y OFB que tiene el mismo uso, pero además evita la propagación de errores. Sin embargo, aunque este algoritmo al momento de su creación fue un gran avance y sentó las bases para la criptografía moderna que conocemos actualmente, hoy en día ya no es utilizado debido a que su clave es demasiado corta, ya no es segura a los ataques de fuerza bruta. Jóvenes, ¿de cuánto es la clave del cifrado DES? De 64 bits. Ya, está bien. O sea, para pregunta de examen está bien, 64. Pero de esos 64, ¿cuántos se utilizan? 56. 56. Ya, se utiliza 56. Y el algoritmo de selección o de eliminación para obtener cada una de las claves interactivas, ¿cuántos bits son? ¿Cuántos bits es su salida que se utiliza? O después de esa reducción de la clave de 56, ¿a cuánto pasamos? 48. 48, muy bien. Listo. El triple DEX es básicamente hacer 3 veces el cifrado DEX, ¿ok? La clave puede generar una clave de 112 bits, ¿no? Se puede generar una de 168 si se emplean solo 2, ¿no? Claves se pueden, o sea, puedes hacer de 168, si es que lo haces son 3 claves, y si son 2, 112, ¿no? Es lógico por la cantidad o la cantidad de bits que tiene uno. Después, el AES, el Advanced Encryption Standard. Este nuevo algoritmo fue el sustituto de DES y es empleado actualmente debido a que su método de cifrado se adapta mejor a las necesidades del siglo XXI. El AES es uno de los algoritmos de cifrado más utilizados y seguros actualmente disponible. Es de acceso público y es el cifrado que la NSA utiliza para asegurar documentos con la clasificación top secret, ¿no? Su historia de éxito se inició en 1997. ¿Qué pasó en 1997? Se rompió DES, ¿no? Cuando el NIST, Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, comenzó oficialmente a buscar un sucesor al ya envejecido cifrado DES, ¿no? Un algoritmo llamado Riksdal, desarrollado por los criptógrafos belgas Demi y Regimen, que sobresalía tanto en seguridad como en rendimiento y flexibilidad. Acá vamos a ver un poquito del tamaño de las claves, ¿no? Si se dan cuenta, ya utilizan claves mayores a 56, utilizan 128, 192, 256, y el número de rondas o el número de interacciones que van a haber con la clave o de desplazamientos van a ser de 10, 12, 14, ¿no? Se trata de un algoritmo de clave simétrica que cifra por bloques, ¿no? El tamaño de bloque es de 128 bits, siempre mientras que el tamaño de la clave puede variar entre los 128, 192 y 256 bits. Sin embargo, si aumenta el tamaño de la clave, también lo hace el número de rondas necesarias para cifrar, ¿no? O sea, el procesamiento es más complicado, ¿no? Funciona con 10 y 12 o 14 rondas, dependiendo del tamaño de la clave,
Y dentro de cada una de esas rondas hay una serie de etapas que son el byte substitution layer, que básicamente va a hacer la parte de la sustitución por bytes, va a coger octetos de 8, mejor dicho, van a coger octetos de bits. Esa etapa sirve para añadir confusión al proceso y lo que hace es realizar una transformación no lineal en cada uno de los elementos del estado. Acá lo que le quería comentar, ¿ustedes por qué creen de que existe la función f? Les voy a dar algunos indicios. Lo que vimos nosotros en criptografía, o en criptoanálisis, perdón, lo último que vimos en criptoanálisis, si se han dado cuenta, de alguna manera podíamos romper o llegar muy cerca a opciones de obtener el mensaje en clave a partir de ¿qué? ¿Alguien se acuerda, jóvenes? Lo último que hicimos en criptoanálisis, a partir de qué nosotros podríamos deducir al menos el conjunto en la cual se movía nuestro mensaje y clave en claro. De la palabra de alta frecuencia. Exactamente, muy bien, señorita. ¿Usted es la señorita? Iris Guamaní. Iris, ok, vamos a anotarlo. ¿Usted de qué grupo es? Grupo 3. Grupo 3, ¿no? Entonces, a ver, vamos a anotarlo antes que me olvide. Grupo 3. Alejo, ¿no? Ya. Efectivamente. Entonces, la vulnerabilidad, o en todo caso el punto débil de estos cifrados clásicos, normalmente era que correspondían a una frecuencia, a una distribución de probabilidades, la cual se reflejaba en un conjunto de letras altamente frecuentes. Entonces, lo que se trata de hacer con esta función f o con estos nuevos algoritmos de cifrado como el DES, como el AES, es romper o en todo caso dispersar lo más posible esa distribución de probabilidades. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo una palabra, un conjunto de dígitos, hexadecimal, lo que fuese, lo que va a hacer este algoritmo es, si es que esa sucesión de letras o de caracteres tiene alguna frecuencia, estos algoritmos su trabajo esencial es difuminar, es dispersar totalmente esa correlación que puede haber, esa probabilidad, ese conjunto de alta frecuencia. O sea, hace que sea menos fácil encontrar un conjunto de frecuencia o de alta probabilidad en la cual yo pueda concatenar o pueda obtener la clave. ¿Ok? Eso es la idea. Eso es en lo que se ha manejado. ¿Ok? Vamos a dar unas aclaraciones adicionales acerca del DES. Más adelante vamos a terminar con la introducción detallada. Entonces, la seguridad AES se basa en la longitud de la clave. Cuando mayor es el tamaño de la clave, mayor es el número de rondas que debe realizarse el cifrado. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay un tema de claves y un tema de rondas para el AES. Por tanto, mayor número de operaciones. La forma más efectiva de encontrar la clave de una búsqueda de una clave por clave, provoca que para los tamaños de 128, 192 o 256 bits se tenga que aplicar AES 2127, 2191 o 2255 veces, ¿no? Entonces, es la cantidad de veces que tienes que aplicar el algoritmo para cada uno de los tamaños de las claves. Y en cada una de esas aplicaciones de AES se realizan 10, 12 y 14 rondas respectivamente para distintos tamaños de clave. Por lo tanto, el número de operaciones que se debe realizar para encontrar la clave es inviable en cuestión de tiempo para los ordenadores actuales, incluso con varios ordenadores trabajando en paralelo, ¿no?
Entonces eso es lo que normalmente se está usando en la actualidad. Vamos a ver algunas ventajas, unas desventajas. Justamente es una de las cosas que estuvimos conversando. Por ejemplo, ventajas del AES es utilizado comúnmente en la actualidad por su alta seguridad, su eficiencia, mejor dicho, su alto costo para romper la clave, ¿no? Se puede implementar tanto en software como en hardware. Es bastante complicado descifrarlo a base de fuerza bruta. Es el ejemplo que hemos dado. Es uno de los sistemas más usados y bueno, perdón. En sus desventajas, por ejemplo, tenemos la diferencia de cifrado de bloques. AES tiene una descripción matemática muy ordenada. El margen entre el número de rondas especificado en el cifrador y los menores ataques conocidos es muy pequeño. ¿Mm? En el DES vemos que es uno de los sistemas más usados y extendidos, es el más popular, es el que vamos a detallar un poco ahora. Es de los más probados, su implementación sencilla y rápida. Una de estas cosas también vamos a detallar. Desventajas. No permite una clave de longitud variable. Es vulnerable al criptoanálisis diferencial, ¿no? Si se dan cuenta, acá ya hablan de criptoanálisis diferencial, ¿no? Ya no es un criptoanálisis de alta frecuencia como el que vimos, sino es un criptoanálisis diferencial que tiene que ver con las derivaciones que encontramos dentro de las probabilidades o distribuciones que existe dentro del alfabeto. Tiene una longitud de clave de 56 bits, es muy pequeña, es muy corta, y bueno, ahí ha sido roto, pues, ¿no? El ordenador, como vemos hoy en día, lo hace en menos de 5 horas. DES prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver qué ventajas tiene. Aumenta la seguridad significativamente porque es el algoritmo DES, pero hecho 3 veces. Mayor longitud de la clave, como vimos, tiene de 120, no, 112, 116, si no me equivoco, ¿no? Según a la cantidad de veces que vas a aplicar DES. Y tienes variantes que lo hacen un sistema mucho más robusto, ¿no? Y en desventajas tenemos que su implementación es un poco más difícil y tardada. Requiere de más recursos del ordenador, al ser variante del DES, también representa un grado significativo de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tenemos que, gracias a su relativa velocidad, simplicidad y seguridad, el cifrado simétrico se usa ampliamente en aplicaciones que van desde proteger el tráfico de Internet hasta proteger los datos almacenados en servidores en la nube, ¿no? Pero como les comento, normalmente es de machine to machine o de microservicio a microservicio. Aunque con frecuencia se combina con el cifrado asimétrico para resolver el problema de la transferencia segura de claves. Los esquemas de cifrado simétrico siguen siendo un componente crítico de la seguridad informática moderna. Aquí quiero hacer una pregunta. En el video anterior se dio un ejemplo de cómo es que se utilizan ambos cifrados. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede comentar? Para ya pasar a la parte un poquito a ver la parte del DES un poquito más profundo. ¿Alguien se acuerda cómo se combinan? ¿O cuál es el ejemplo que se manejó en el video de introducción? Vamos a ver acá, clase de criptografía. Vamos a ver eso.
A ver, ¿alguien se acuerda que uno de los ejemplos que dieron era de poder combinar ambos cifrados? Era como la clave antisimétrica era mucho más difícil de procesar, era de mayor retardo. ¿Qué es lo que pasaba? De que cuando yo quería compartir la clave simétrica, lo hacía a través del encriptado asimétrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como la clave normalmente no tiene la misma longitud o el mismo tamaño del contenido, no requiere va a ser, si bien es cierto, va a tener mucho más procesamiento para la clave, para cada una de los caracteres, pero voy a tener dentro el documento de manera cifrada, pero con un cifrado simétrico, ¿no? Entonces, voy a utilizar la clave simétrica para encriptar el contenido, el payload, por así decirlo, y voy a utilizar el encriptado asimétrico para compartir, ¿qué cosa? La clave, ¿no? Esta es una de las maneras que se utiliza las dos, de tal manera de que sea hacerlo más eficiente, más seguro. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un ejemplito, pero antes de hacer el ejemplito quiero detallar un tema. A ver, aquí indicamos que la robustez del algoritmo DES se focaliza en esta función f. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Será fácil una vez que se tiene la clave, el emisor y el receptor, será sencillo la desencriptación? ¿O qué parte de la estructura hará que sea sencillo la lectura, el descifrado del algoritmo? ¿No? Yo ya les indiqué de que el núcleo es la función f. Pero, ¿qué será la parte que nos permite el descifrado de forma ágil o rápida? Porque ustedes van a mandar su contenido cifrado, ¿no? Pero el remitente, el receptor va a tener que desencriptarlo con la clave, ¿no? Entonces acá hay un dato importante, ¿ya? Que también se lo tienen que llevar. La función OR exclusiva es una función con una propiedad convolutiva que permite tanto la parte descifrado como el descifrado. O sea, yo puedo ir de arriba hacia abajo y a partir de la salida, obteniendo o sabiendo la clave, voy a poder hacer el algoritmo de manera invertida, por eso es convolucional, o sea que tiene inversa, y voy a poder ir reestructurando de manera secuencial invertida el contenido en claro. ¿Ok? Entonces, como definición o como característica, el núcleo del algoritmo DES va a ser la función f, pero el que me va a permitir la desencriptación o la agilidad o la rapidez para desencriptar va a ser la estructura en función de la puerta lógica XOR o OR exclusivo. ¿Ok? Si se dan cuenta, todas las interacciones están en función ¿a qué? Al OR exclusivo. ¿Ok? Es lo que se está desplazando, o mejor dicho, es lo que se está reemplazando, o la sustitución que hay,
Está en función a que el primer grupo sustituya al segundo en la siguiente interacción a partir de un OR exclusivo. ¿Ok? Entonces, profesor, la agilidad, la rapidez, se debe a que tiene una estructura en base al OR exclusivo. La robustez del algoritmo DES se focaliza o se centraliza en la función F. Bien, dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, o vamos a estructurar, esperamos acabar, pero lo que me va a permitir es explicar un poquito más a detalle cómo funciona la función F. ¿Ok? Vamos a tener un mensaje. Vamos a utilizar el mensaje en claro. Star Wars, la misión continúa. Profe, no se ve su Excel. ¿No se está viendo el Excel? A ver. No, profe, no se mira. Ah, ok. Ya, a ver, me comentan. Sí, ya se visualiza. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos el cifrado de vamos a copiar aquí la parte de la estructura. Como le dije, no vamos a hacer qué parte, no vamos a hacer la permutación inicial, eso lo van a hacer ustedes, o lo van a averiguar y lo van a exponer después. Tampoco no vamos vamos a suponer el K1, ustedes van a investigar cómo pasar de K a K1, K2, K3. ¿Ok? Bien. Entonces, y vamos a tener una clave, nuestra clave K1 ya. No es K, sino K1. De la primera interrupción vamos a decir que es la fuerza. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que seleccionar, vamos a hacer esta parte. Vamos a seleccionar qué grupo va a ser el L0 y va a ser el R0, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha de la primera interacción, de la interacción 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner vamos a poner nuestra frase en columnas, en bits, perdón. Entonces lo vamos a poner en bits. Star Wars, la misión continúa, ¿ok? Ahora, jóvenes, ¿cuánto vamos a primero tenemos que pasarlos para pasarlo a binario primero que tenemos que utilizar, vamos a utilizar su decimación o su índice en función al alfabeto ASCII, ¿ok? Entonces vamos a pasarlo ¿cómo pasamos un carácter a su identificador, a su ID ASCII? Con la función código, ¿no? Entonces colocamos código de la letra. Entonces acá vamos a poner mensaje en claro, este es el mensaje. Y aquí vamos a poner la función, ¿no? Fórmula, texto. Mensaje. ¿Sí? Bien, ahora lo vamos a pasar a binario. ¿Cómo lo pasamos a binario? Vamos a utilizar la función de a binario. Aquí vamos a colocar cuántas posiciones vamos a querer que obtenga. ¿Cuántos bits vamos a querer por cada letra? 8, ¿ok? ¿Por qué, jóvenes? Porque ¿cuánto es las tramas o de qué longitud voy a optar? Cada trama va a tener 64, ¿no? Entonces,
4 caracteres por 8, me van a dar 32, que va a ser mi lado. Va a ser mi lado, vamos a poner que bueno, vamos a colocar el lado L, ¿ya? Light. Este va a ser mi primer grupo de 32 bits, ¿ok? Ahí tenemos que estar claros. Y el lado right va a ser el RSUC. Otros 32 bits, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es el lado right. Vamos a colocar el R arriba, ¿ya? Porque para tener más simplicidad. No, ahorita no vamos a fijar cuál es el L, cuál es el R. Lo que nos interesa es obtener o profundizar en la función f. Bien. Entonces, el right tenemos que aplicarle la función f, ¿no? Profesor, ¿cómo es la función f? Y el k, ¿no? Y ahí vamos a tener que utilizar un XOR, ¿ya? Entonces, la función f, jóvenes, la función f, vamos a tener aquí, está, insertar, formas. Ponerle un poco más de tamaño. Vamos a tener acá el lado R, su 0, de 32 bits. Y por el otro lado, vamos a tener, vamos a insertar la clave. La clave la vamos a poner de un redondito. Sí, creo. Acá está. Y aquí vamos a tener la clave. Profesor, ¿de cuánto va a ser la clave? Ya hemos dicho de que después del proceso de selección que ustedes van a investigar, va a pasar a 48 bits. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo es la función f? Ya, vamos a explicar la función f. Me avisan si se ve. La función f va a ser un XOR. Primero, este 48 bits va a tener que pasar a ser, ¿cuánto? Después de su análisis de selección, perdón, estos 32 bits van a pasar después de su fase de expansión, ¿a cuánto? 48. 48, ¿ya? Eso también lo tienen que revisar. ¿Cómo va a pasar de 32 a 48? Y va a ser simplemente un XOR, ¿ok? Vamos a hacer acá un circulito. La función f es insertar. Vamos a hacer un círculo acá. Ok,
acá es un más. ¿Okay? Es un XOR, un OR, un XOR. Entonces vamos a tener insertar diagramas. Entonces vamos a tener que, una vez que el write con la clave tengan 48 bits, vamos a hacer un XOR, ¿no? Ok, profesor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego, ¿cuánto va a ser la salida? ¿Cuántos bits van a ser la salida? ¿Cuántos bits van a ser la salida, jóvenes? 32. No. Todavía no. 48. Claro, 48, ya. Una vez que yo tenga 48, voy a agrupar de 6 en 6. Si yo agrupo de 6 en 6, ¿cuántos grupos voy a tener? 1. ¿Cuántos grupos voy a tener? 8. 8, ¿no? Creo que más chiquito. Chiquito porque no me alcanza el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sostenemos 3. Ahí está. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, cada grupo va a tener 6 bits. 6 bits. 6 bits. ¿Ok? Cada grupo va a tener 6 bits. 6 bits. Ahora, profesor, ¿pero cómo va a llegar? ¿A cuánto nosotros tenemos que llegar? ¿Cuánto tiene que ser la salida? La salida tiene que ser 32 bits. ¿No? La salida tiene que ser 32 bits. ¿Por qué 32 bits? Porque son 32. Son 32 que después tienen que hacer un XOR exclusivo con el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿pero cómo voy a llegar con 32? Ya. Lo que pasa es que cada uno de estos 6 bits va a reducirse a 4. ¿Ok? Cada uno se va a reducir a 4. Vamos a pasar a 4. Vamos a pasar a 4 bits. Vamos a pasar a 4 bits. Jóvenes, acá tienen que atender porque ya no voy a volver a volver por aquí porque vamos a comenzar con la parte del currículo. Y ya va a ser complicado volver. Entonces vamos a pasar de 4 a 6. Vamos a pasar a 4 bits. Entonces vamos a seleccionar, vamos a poner acá 4 bits.
Profesor, ahora, ¿cómo vamos a pasar de 6 bits a 4 bits? Lo que vamos a hacer es que los 2 bits del extremo, ¿ya? Los bits del extremo, estas cajas, perdón, antes de llegar a los bits del extremo, estas cajas se van a denominar cajas S, ¿ok? Esta va a ser la S1, la S2, cada una de estas cajas ya están estandarizadas. Caja 3, caja 4, caja 5, caja 6, caja 7. En un minuto voy a confirmar si es que son del 0 al... Sí, está bien. Del 0 al 6. ¿Ok? Listo. Ahora, profesor, después estas cajas se denominan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Ok. Ahora, ¿cómo voy a pasar de 6 a 4? Lo que van a hacer estas cajas van a tener permutaciones definidas. ¿Ok? El S1 tiene una cierta permutación, el S2, el S3 tienen permutaciones definidas. Profesor, solamente por el tipo de S, no, sino que va a determinar los bits del extremo, ¿ok? Entonces, Profe, por ejemplo, una consulta. sí, Ahí veo que son 8 cajas, sí, pero pues hay 7 nada más. a ver, entonces acá falta uno, 6, S7, S8. Es un poquito por el orden, por lo que cada cajita no está en una... Ya, ahora sí. Vamos a colocar esos también de 6 bits, cada uno en su caja. Bits. ¿Sí? Ya está. Listo. Bien. Ahora, vamos a obtener de los bits del extremo, para cada uno de las S, vamos a tener 4 opciones. ¿Ok? El S1 va a tener una permutación del 0, 0. Perdón, acá vamos a colocarlo 4 en texto. ¿Ok? 0, 0, 0, 1, 1, 1, perdón, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿cuántas posibles permutaciones hay para las 8 cajas? Oye, ¿cuántas posibles permutaciones hay para las 8 cajas? ¿32? Hay 32 posibles permutaciones. ¿Ok? Entonces, aquí, para el S1, dependiendo de los bits extremos, el primer bit es el primer bit y el segundo es el final del bit 6, van a haber 4 opciones. Voy a poder permutar, los 4 bits del medio van a poder ser permutados de 4 maneras distintas. ¿Ok? Igual para el S2, igual para el S3. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, una vez que, mejor vamos a colocar los 4 bits al final, porque vamos a permutar las 4 del medio y esto va a ser el resultado, ¿no? Lo que vamos a
obtener después las permutaciones del medio va a ser solamente 4 bits de esos 6. ¿Ok? Profesor, entonces, ¿tenemos alguna idea de cómo van a ser esas permutaciones? Sí, vamos a definirlas, vamos a hacer una definición. Vamos a nosotros a partir de una definición para hacer la práctica, en todo caso para hacer el ejercicio, ¿ok? Vamos a definir de que, por ejemplo, para el S1, ya, vamos a hacer una pequeña practiquita aquí. Tengo todas estas permutaciones, ¿ok? Entonces, mi primera permutación, si tengo 4 bits, ¿ya? Por ejemplo, va a ser el normal, 1, 2, 3, 4. La segunda va a ser, por ejemplo, 2, 3, 4, 1. El tercero, 3, 2, 1, 4. 4, 2, no, perdón, acá sería 3, 4, 3, 4, 1, 1, 2. Y aquí sería 4, 3, 2, 1. Si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, el S1 va a tener este tipo de permutación. Ejemplo. Por ejemplo, si yo ingreso a la caja S1, vamos a poner acá, combinar medio, ¿no? Si mi entrada, ¿de cuántos bits tiene que ser mi entrada? A la caja de 6. Okay, muy bien. Si mi entrada es 1, 0, 0, 2, perdón, 1, 1, 0, 0. Acá hay 3, 3. ¿Cuál va a ser, después del S1, cuál va a ser la salida? Jóvenes, ¿cuál va a ser la salida? Con esto concluimos y la próxima clase ya tenemos ya la parte de las cajitas y vamos a hacer ya la operación, ya del XOR, ya vamos a completar el ejemplo. Pero esta parte es importante. Chicos, para terminar, ¿cuál es la salida de esta entrada a la caja S1? Sería 1, 0, 0, 0. Ya, primero, ¿qué hacemos? Primero vamos a obtener los bits extremos. ¿Cuáles son los bits extremos? 1 y 0. 1 y 0. Segundo, ¿cuál sería los 4 bits que voy a permutar? Sería texto. 0, 0, 1, 0. ¿Ok? ¿Cuáles son las posiciones? Este es el 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, si te dicen que el del 1, 10, ¿cuál es el 1, 10? Esta es la permutación. Entonces, te están diciendo que en la primera parte, el primer dígito es el 3. ¿Cuál es el 3? ¿Cuál es el 3, jóvenes? El 1. ¿Cuál es la posición 3? El 1. El 1. Después la posición 4. ¿Cuál es el 4? Sería 0. 0. El 1. 0. 0. Y el 2. 0. 0. Bien. Entonces este es un ejemplo. Así, sí, vamos a definir S1, vamos a definir S2, S3, S4. Yo les voy a dar una trama y ustedes tienen que tener la capacidad de poder obtener estos 32 bits de la salida. ¿Ok? Esa va a ser la primera parte.
¿Ya? Sí, este es un pequeño ejemplo, ¿ah? De solamente estamos cogiendo la primera caja y van a hacer la permutación que yo estoy definiendo aquí. ¿Ok? Una vez que hagan eso para los 32, perdón, para los 48, van a obtener 32 bits. Después de esos 32 bits, van a tener que multiplicar, mejor dicho, hacer un XOR con los 32 bits del otro lado, y ahí acabamos. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta, duda? Ya estamos pasando 5 minutos. Vamos a hacer el corazón del DES. ¿Ya? Vamos a tratar de implementar el corazón del DES. Bien, jóvenes, no hay ninguna duda hasta este momento. Nos vemos la próxima clase. La señorita Carmen, ¿se encuentra la señorita Carmen? A ver. Elizabeth. No, bien, entonces estamos quedando, jóvenes. Voy a programar la clase de recuperación para el viernes, para este viernes, ¿ok? De manera secuencial, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase. Gracias, profe.